aquí delante de nuestro Señor, bendiciendo, alabando su precioso nombre, congregados como familia que somos, dispuestos a escuchar la palabra de nuestro Señor. Gracias a la vida de cada uno de ustedes, mis preciosos hermanos, a quienes se conectan puntualmente, a mi hermana Clary Bisuete, un fuerte abrazo, a mi hermana NB Cris, a nuestra hermana Yolanda Jacome, a María Mosquera, a Natalia Gómez, a Marta Naranjo, a Edgar Nanzimba, a Mari Muriel. De verdad, Dios los bendiga. Qué hermoso estar conectados todos juntos alabando a nuestro Señor, a la familia de nuestro querido tío Pachito, a la familia Cabezas. Un fuerte abrazo para todos. Nos disponemos ahora sí para presentarnos delante del Señor y poder alabar su santo nombre. Vamos a leer lo que la Escritura dice en el libro de Salmos, capítulo 63. Dice: oh Dios, y hagamos de esta oración, de este salmo, nuestro clamor. Hagámosla juntos. Oh Dios, tú eres mi Dios, de corazón te busco, mi alma tiene sed de ti, todo mi cuerpo te anhela, en esta tierra reseca y agotada, donde no hay agua. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, porque te buscamos con todo nuestro corazón, porque en este momento estamos juntos como iglesia, unidos, tratando, Señor, y buscando de entender tu preciosa palabra para así, Señor, poder ser hallados cada vez más de acuerdo a tu voluntad, Señor, que tu gracia sea la que nos reviste. Gracias, Señor, porque de corazón te estamos buscando, porque tenemos sed de ti, porque anhelamos, Señor, el ser refrescados por el trato que tú tienes con nosotros, que nos amas tanto. Por eso en esta noche, Señor, queremos elevar este cántico de alabanza delante de tu preciosa presencia. Te adoramos, te exaltamos y como familia empezamos este tiempo, Señor, rindiéndote el homenaje que tú mereces. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Yo te busco, yo te busco con fuego en mi corazón. Yo te busco, yo te busco, recibe mi adoración. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Yo te busco, yo te busco con fuego en mi corazón. Yo te busco, yo te busco, recibe mi adoración. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Te anhelo, te necesito,
Te amamos, Señor, más que nuestro ser. Realmente nuestra alma y todo nuestro ser te anhela a ti, porque eres tú, bendito Señor. Eres tú el único a quien nosotros nos debemos. Eres tú el único a quien anhelamos con todo nuestro corazón. Y qué poderosa que es la alabanza, Señor, cuando todos juntos estamos reunidos y congregados, Señor, porque hay solamente un motivo dentro de nuestros corazones, y es buscarte a ti, buscarte, Señor, porque sabemos que separado de ti nada podemos hacer, Señor. Gracias, Padre Santo, por cada oportunidad que nos diste de cantar en el templo, en el santuario, Señor. Pero ahora que seguimos congregados, podemos una vez más contemplar tu poder, contemplar tu gloria, contemplar tu amor inagotable por cada uno de nosotros, Señor. Realmente eres tan bueno con nosotros, Padre Santo, y te damos gracias, Señor, por esta noche. Gracias también porque nos permite seguir orando, entregándote adoración, Señor, a través de la entrega de las ofrendas, que lo hacemos, Señor, con un entendimiento en nuestro corazón, sabiendo que eso tú nos permites para poder seguir haciendo la obra que tú has encargado a esta iglesia, Señor, y todos nosotros seguimos apoyando las tareas y las actividades ministeriales que aún debemos hacer, Señor. Gracias, Padre Santo, y permítenos, cuando tú lo dispongas en tu tiempo, tener todas las condiciones adecuadas para poder recibir a tus hijos, Señor, y poder seguir cantando y adorándote juntos como congregación, Señor. Hasta entonces, una vez más, con el corazón agradecido, presentamos las ofrendas delante de ti, Señor, y te damos gracias por todo lo que tú seguirás haciendo en esta noche, porque sabemos que tú has preparado un mensaje también de aliento para nuestras vidas. Y hoy, Señor, utilizas la vida de Pastor Edguitar Silva, Padre Santo, para hablarnos de esos eventos futuros que tanto como iglesia necesitamos nosotros saber y entender, porque al entenderlo, Señor, nuestro corazón estará lleno de esa esperanza viva que necesitamos a pesar de cualquier cosa que suceda a nuestro alrededor. Te adoramos, te entregamos el resto de esta noche en tus preciosas manos. Toma nuestros corazones y ayúdanos a entender tu palabra, tus enseñanzas. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Amada Iglesia, muy buenas noches con cada uno de ustedes. Como siempre, el privilegio de poder predicar la palabra del Señor. Amados, hemos tenido una visión panorámica con respecto al libro de Daniel, y creo que tenemos por lo menos una idea clara de en qué consistían las visiones tanto de Nabucodonosor como del mismo Daniel. Continuamos con esta serie de estudios con respecto a la venida de Cristo. Así que yo te pido que por favor tengas lista tu Biblia como siempre, amado hermano, y después de habernos regocijado el día de ayer con la palabra de Dios y viendo esos principios que edifican la familia del Señor, hoy es tiempo de seguirnos edificando como iglesia, la venida de Cristo. Amados, es un tema que necesitamos tener una mente amplia, claridad, y yo te pido una vez más que este tiempo lo dispongas para escuchar la palabra del Señor. Vamos a necesitar tiempo. Y considera lo siguiente, mira, hay veces que cuando tú estás viendo una serie, hoy que está de moda en Netflix, hay personas que pueden ver 3, 4, 5, 6 capítulos, y cuando un mensaje de la palabra de Dios toma unos minutitos más, pues ya nos estamos a veces saliendo o desconcentrando. Yo pienso que el Señor se merece que le demos este tiempo. Así que démosle gracias a Dios porque Él ha permitido que con vida, con salud, estemos hoy dispuestos a escuchar su bendita palabra. Y este tema, la venida de Cristo. Amados hermanos, este clamor, Jesús viene. Sabes que durante muchos años era raro escuchar este tipo de mensaje. Había tomado preeminencia otro tipo de temas, ¿sí? Como la prosperidad, la bendición y un sinnúmero de cosas. Pero, hermanos amados, cuando miro al cuerpo de Cristo, hablo en términos generales. No hablo como iglesia Dios es fiel, que gracias a Dios estamos aprendiendo, pero hablo de la iglesia en términos generales. Veo poca expectación al respecto
la venida de nuestro Señor Jesucristo. Abra su Biblia, por favor, en Apocalipsis capítulo 22, versículo 7. Y el día de hoy vamos a estar revisando algunos pasajes bíblicos, por lo cual yo le pido, no es posible que nos detengamos a leer, más bien tome nota, por favor. Hablo de todos los pasajes, tome nota, por favor, y luego usted va a tener oportunidad también de revisarlos con calma. Pero en Apocalipsis le decía, capítulo 22, versículo 7, Jesús anuncia, y él dice, Apocalipsis 22, 7, él dice, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Repita una vez más, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro, del libro del Apocalipsis, y obviamente incluye toda la escritura también. Amados, antes de las falsas enseñanzas, les decía, de este tiempo, el clamor de la iglesia hace algunas décadas atrás era: Jesús viene. Volverá como un ladrón en la noche. Vendrá cuando usted menos lo espere. Ese era el tema, el énfasis. Vendrá en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene la trompeta. Así que el mensaje era: debemos estar listos todo el tiempo, porque la venida del Señor es inminente. Amados hermanos, cada predicador que tuve la oportunidad de escuchar mensajes con respecto al regreso de Cristo, sus expresiones eran impregnadas con un fuego en mi corazón. Cada vez que escucho un mensaje de la venida de Cristo, eso es lo que provoca, por lo menos dentro de mí, y sé que en más de uno también, iglesia preciosa. El mensaje, ¿qué es lo que provocaba? Hacía que crezca una expectativa, un temor santo. Y desde esos primeros mensajes que yo escuché acerca de la venida de Cristo, aprendí a vivir esperando el regreso del Señor en cualquier momento. Este clamor, amados hermanos, Jesús viene, es rara vez escuchado en la iglesia el día de hoy. Un mensaje acerca de la venida del Señor. Como resultado, puedo mirar en términos generales, le decía, al cuerpo de Cristo con poca expectativa. Lamentablemente, solo unos pocos siervos fieles que aman a Dios parecen anhelar y buscar su aparición, su segunda venida. De hecho, entre muchos cristianos hay una nueva posición sobre este tema, sobre esta materia, escatología bíblica, dentro de los estudios teológicos y doctrinales. El pensamiento que predomina, amados hermanos, lastimosamente, es que Jesús no viene. Muchos dicen, ya hemos escuchado durante muchos años con respecto a la venida del Señor. Muchos dicen, de todas las profecías que necesitan cumplirse antes de su regreso, en realidad solo unas pocas han sucedido. Se preguntan muchos de ellos y dicen, ¿por qué entonces deberíamos esperar su aparición si todas las cosas siguen como siempre? Amados hermanos, la Biblia advirtió sobre esta inclinación que hay, que es real. Pedro dijo que en los últimos días vendrían burladores, y lo habíamos estudiado al comenzar en el mes de marzo, recuerdo estos temas que hemos estado estudiando. Vendrían burladores mofándose del mensaje del regreso de Cristo. En 2 de Pedro capítulo 3, versículos 3 y 4. Tome nota, por favor, porque vamos a revisar algunos pasajes y quiero que tome nota de estos pasajes. Si logra encontrar, gloria a Dios. Si no, usted tiene la oportunidad de revisarlos, por favor. Necesitamos optimizar el tiempo. 2 de Pedro capítulo 3, versículo 3 y 4. Con respecto a estos burladores, dice la palabra: sabed ante todo que en los últimos días vendrán burladores, andando según sus propias pasiones y diciendo, ¿dónde está la esperanza de la promesa de su advenimiento?
Porque desde el día en que los padres murieron o durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Hermanos amados, increíblemente, muchos temen el súbito e inminente regreso de Cristo. Para muchos solamente el pensar que su venida es una realidad. Y al comparar con su vida y saber que su vida llegará a su fin y debe enfrentar el juicio, es tan espantoso que lo sacan voluntariamente de sus mentes. Usted preguntará, ¿cómo podría ser esto cierto? Existen falsos creyentes. Según Pedro, sus vidas en estos falsos maestros, en estos falsos cristianos, en estos falsos creyentes, según sus vidas, como dice el versículo 3, andando según sus propias pasiones, concupiscencias. Piense acerca de lo que Pedro está diciendo. Amados, si usted se aferra a un pecado íntimo, entonces nada quiere saber sobre el mensaje del regreso de Cristo. La idea de que Jesús vendrá y le juzgará es el pensamiento más espantoso que cualquier pecador puede tener. Así que tiene que ridiculizar la idea de tener que pararse ante Dios con la pasión que le consume y rendirle cuentas, porque eso es lo que dice. Que es por causa de qué, andando según sus propias concupiscencias, según sus propias pasiones. El mensaje de Pedro para nosotros es claro. Esto es lo que está detrás de toda ligereza, de toda liviandad con respecto a este tema, la venida de Cristo. Entonces, ¿en qué se convierte? Una burla de la ley de Dios. Es una aversión u odio por la Biblia, un desprecio a los 10 mandamientos, un menosprecio hacia el Evangelio. Esa es la causa detrás de toda desobediencia, ostentación de pecado y minimizar lo que realmente dice la palabra de Dios. A veces vemos a una iglesia debilitada, cristianos debilitados, porque voluntariamente han dejado a un lado esta verdad de la venida de Cristo. Burladores están predicando un nuevo mensaje. Están diciendo, Cristo no viene, no hay un día de juicio final, todas las cosas continúan como han hecho por años. Usted no tiene que temer un día de juicio. Falsos maestros y falsos predicadores. Precisamente como Pedro profetizó, esos burladores están aquí el día de hoy. Si tú te das cuenta, esos burladores no se burlan de la ley terrenal, se burlan de las leyes de Dios. Vemos esto en la manera en que apoyan, por ejemplo, la destrucción del matrimonio, el modelo bíblico, entre un hombre y una mujer. En el fondo, estos burladores, si tú te das cuenta, su enfoque no son las leyes humanas, no es la Constitución. En el fondo, es irse en contra de la palabra de Dios. Y estos burladores están en las más altas esferas, están en las más altas posiciones, en el Congreso, asambleas, en las cortes, en las academias, en las escuelas, universidades, y cógete de la silla. Aún, y tengo que decirlo con dolor, hermanos amados, aún en seminarios que dicen ser bíblicos, a los burladores se les puede oír diciendo más o menos de estas cosas. Ellos van a decir, todas las cosas continúan de una manera metódica. El sol saldrá en la mañana a su hora y las estaciones van y vienen, así que nada cambia. Todas las advertencias que escuchamos en el pasado todavía no ocurren, no pasa nada, de manera que nada le debe inquietar, dicen estos falsos maestros. Simplemente disfruta. Haga cualquier cosa que a usted le permita ser feliz. Hágalo, no pasa absolutamente nada. Ante esta mentira, iglesia amada, por lo menos tenemos que mover la cabeza, hermanos, diciendo, ¿cómo puede decir que cualquiera que viva hoy
¿Cómo se les ocurre decir en este tiempo, en estos días, que las cosas siguen igual como siempre han sido? Piense, por favor, en lo absurdo de esta afirmación, en estos tiempos tan aterradores. ¿Cómo que las cosas siguen iguales como siempre? Mira, hace algunos años atrás, terroristas han destruido las Torres Gemelas en Nueva York. Tiempo después hicieron volar una estación de trenes en España. O no hemos visto en las noticias que están decapitando gente en el Medio Oriente, muchos de ellos por identificarse con el cristianismo. El hombre incrédulo, el hombre burlador, ha dicho en su ingenuidad, porque ¿qué otra palabra más se los puede decir? Que un genocidio masivo como el que ocurrió en el Holocausto de la época de Adolfo Hitler, del partido nazi, ellos dicen, no podrá suceder nunca más en nuestros días. Pero pensemos, hermanos, ¿cómo es que una matanza de más de 700,000 inocentes de Ruanda ha sido efectuada por sus propios conciudadanos en materia de poco tiempo, en pocos meses? 700,000 inocentes. Pensemos por un momento. El SIDA, aunque ya no se habla mucho, ¿no es cierto? El SIDA sigue presente en África, en China, en India, en todas las naciones. ¿Cómo que las cosas siguen igual y que estos tiempos son iguales a los de siempre? Nuevas enfermedades, hermanos amados, nuevos brotes de enfermedades mortíferas como el SARS, el ébola, en estos últimos meses el coronavirus. Y a la vez países prepotentes con la bomba de hidrógeno están listos para tomar al mundo como rehén. ¿Cómo que todas las cosas continúan como siempre? ¡Qué obstinada ignorancia! Esto debería ser claro aún para los impíos, aún para los incrédulos, aún para los ateos. Les quedaría demasiado claro que las cosas no son como siempre. Es más, nosotros sabemos, iglesia, que es el Señor que está sacudiendo todas las cosas que pueden ser sacudidas. Y lo que viene en un futuro cercano es demasiado terrible. Sin embargo, mientras todas estas cosas suceden, yo te tengo buenas noticias. Hay una fuerza con mayúsculas, un poder no visto por el hombre, no visto por la ciencia, que está trabajando continuamente en el universo y en este planeta llamado Tierra. Es un poder que ningún hombre puede evadir o ignorar. Hablo del poder, escucha, del poder del Espíritu Santo. Él es el vicario de Cristo. El Espíritu Santo es el administrador de Cristo en la tierra. De hecho, Él fue enviado para llenar de poder a su iglesia, a los justos, y convencer a la vez al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ese es el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo conoce exactamente por qué el Señor no ha venido todavía. Y esto es porque nuestro Señor es paciente. Él es paciente para con los pecadores, dispuesto para que ninguna persona perezca. En su misericordia, Él está esperando por el arrepentimiento del más vil pecador. Y por esa misma razón es que el Espíritu Santo no retrocede en su tarea. No se hace a un lado, no se desentiende de su tarea. Otorgar poder a la iglesia del Señor y convencer al mundo de pecado, justicia y juicio. Usted puede mofarse de Él. Un ateo puede mofarse de Él o tratar de ponerlo a un lado, pero el Espíritu Santo viene una y otra vez y no se da por vencido, convenciendo de pecado, de pecado. Aquí, hoy mismo,
Es posible que haya gente que esté sintonizando, gente que no tenía la menor intención de conocer a Dios y hoy está teniendo un hambre de las cosas espirituales. ¿Sabes quién es el que está trabajando en ese corazón? Es el Espíritu Santo, convenciendo de pecado y revelando la verdad de Cristo. Esto ya sucedió en el día de Pentecostés. Y ahora, al terminar este tiempo, al cierre de la era, el Espíritu Santo está haciendo un clamor final de medianoche. Jesús viene, Jesús viene. Piensa por un momento lo siguiente, iglesia querida, y sintámonos privilegiados de estar estudiando esto, hermanos amados. Piensen lo siguiente: los islámicos e hindúes oirán este clamor: Jesús viene. Los ateos lo oirán, todos los pecadores y santos lo oirán, los judíos y gentiles lo oirán. Esta verdad será proclamada a las naciones y somos nosotros los llamados a proclamar esta verdad. Jesús viene. Usted puede preguntar, ¿sobre qué clase de venida del Señor está hablando? Para aquellos que han estudiado un poco más la palabra de Dios, habrá alguien que se está preguntando y está diciendo: pastor, ¿esto de la venida del Señor, te refieres a un rapto secreto? ¿O te estás refiriendo al regreso pre-tribulacionista? ¿O en la mitad de la tribulación? ¿O post-tribulación? ¿O qué quiere dar a entender que Jesús vendrá al final de los tiempos? Amados hermanos, yo le dije, estudiemos con una mente abierta. Algunos cristianos creen que Jesús evacuará súbitamente de la tierra a su pueblo en lo que es llamado el arrebatamiento. Lo creemos. Otros cristianos, hombres de Dios, enseñan que Cristo vendrá a la mitad del periodo conocido como la Gran Tribulación. En este periodo que se extiende por 7 años y será marcado por terror y caos como nunca ha sido visto en el mundo, algunos enseñan que el Señor vendrá a la mitad de ese tiempo, o sea, a los 3 años y medio. Otros creen que Jesús vendrá al final de este periodo de 7 años de tribulación. Y todavía más, hay quienes enseñan que Cristo regresará al final de todas las cosas. Amados, hay eruditos bíblicos respetados por este servidor y dentro del cuerpo de Cristo. Eruditos bíblicos, pastores genuinos, que cada uno tiene su posición. Sin embargo, hay cosas en que todos los cristianos pueden estar de acuerdo. Que antes de la tribulación, que en la mitad de la tribulación, que después de la tribulación. Hermanos, todos los verdaderos pastores y ministros y predicadores del Evangelio, todos estamos de acuerdo en una sola cosa. Y es que Jesús mismo dijo, todos estamos de acuerdo. Él dijo que ningún hombre conoce el día ni la hora de su venida, ni aún siquiera los ángeles. Y para el verdadero Hijo de Dios, para aquel que verdaderamente ama a Cristo, el tiempo es seguro de su regreso. Esto no es un punto, esto no es cuestionable. Toda la cristiandad está de acuerdo. Y los verdaderos siervos de Dios, entonces, incluso aquellos que dicen que el Señor vendrá después de los 7 años, están listos para irse en cualquier momento, ya sea a través de un rapto súbito o en la mitad de la tribulación. A ellos no les importa si tienen que soportar terribles tribulaciones y sufrimientos. Amados hermanos, todos estos siervos confían que el mismo Jesús, quien les lleva cada día, les ayudará a través de todas las cosas. Este grupo de verdaderos predicadores viven, y la verdadera iglesia, viven en constante expectación por su regreso. Consideremos lo que realmente pasa. Y lo que pasa es que hay un malvado pensamiento que Satanás ha implantado en muchos, quienes se creen verdaderos creyentes, pero que por los frutos los conoceréis, no son
creyentes genuinos. El demonio ha susurrado una sucia mentira en los oídos de multitudes, lastimosamente, que dicen ser cristianos. ¿Y sabe cuál es esa mentira que ha susurrado en su mente? Cristo ha demorado su venida. Amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo declaró una parábola y permítame leer, luego le doy el pasaje, pero ahorita solamente quiero que escuche, por favor. Jesús declaró una palabra acerca de estar listos. Luego le doy el pasaje. El Señor dijo, escucha, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando el Señor venga lo halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes lo pondrá. Pero si aquel siervo malo, diga conmigo, siervo malo, dice en su corazón, ¿qué es lo que dice? Mi Señor tarda en venir. Y comienza a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. Vendrá el Señor de aquel siervo en día en que éste no espera. Le repito, vendrá el Señor de aquel siervo malo en día en que éste no espera y a la hora que no sabe. Y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora sí tome nota. Mateo 24, versículo 44. Mateo 24, 44 al 51. Amados, Mateo 24, 44 al 51. Un servidor, un verdadero siervo, un verdadero hijo de Dios, un verdadero creyente, es calificado de fiel, de prudente. El otro, en cambio, es malo. ¿Qué hace que este último servidor pase a ser malo ante los ojos de Dios? De acuerdo con Jesús, se trata de algo. En el versículo 48, tome nota, dice que él dijo en su corazón. El siervo malo dijo en su corazón. Este servidor no dio a conocer su pensamiento a muchas personas, no predicó sobre ello, pero pensó dentro de sí. Había vendido su corazón a una mentira demoníaca. El Señor, ¿cuál era esa mentira? El Señor demora su venida. Eso es lo que hace el siervo malo. Note que él no dice, el Señor no viene. No, el siervo malo dice, él demora su venida. En otras palabras, Jesús está diciendo este siervo malo, no vendrá súbita o inesperadamente, no regresará. Él dice, no regresará en mi generación. Este siervo malo es claramente un tipo del falso creyente. Pero alguien dice, pero dice siervo. Sí, quizás esté en un ministerio, quizás esté sirviendo dentro de la iglesia, pero es malo, no es fiel y no es prudente. Le fue ordenado velar y estar preparado, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Ahí en el versículo 44. A la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Más aún, este hombre se tranquilizó su conciencia al aceptar la mentira de Satanás. Jesús nos muestra el fruto de esta clase de pensamiento. Amados, si un servidor que dice que es siervo es convencido que el Señor ha demorado su venida, entonces él no ve la necesidad de vivir rectamente. No se ve obligado a vivir en paz con sus consiervos. No ve la necesidad de preservar la unidad en su propio hogar, en su propia casa, en el trabajo, ni en la iglesia. Podría herir a sus consiervos, acusándolos, sosteniendo resentimientos, destruyendo reputaciones. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque él piensa que el Señor
retarda su venida, que no puede ser en su generación. Como dice Pedro, este servidor es conducido, lo hemos dicho, por sus propias concupiscencias, por sus propias pasiones. Desea vivir en dos mundos, consintiendo en una mala vida, mientras cree que está exento del justo juicio de Dios. Por eso es que Pablo, escribiendo a la iglesia en Tesalónica, luego le doy el pasaje, dice: con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, dice Pablo, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 y 2. Les repito, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 y 2. De seguro usted ya va a tener ahí en la pantalla para que usted tome nota, por favor. ¿Qué significa esto de que con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar? Amados, la raíz griega de esta palabra que se usa en esta porción bíblica, no os dejéis mover fácilmente, que el día del Señor ha venido. ¿Qué es lo que sucedía en la iglesia de Tesalónica? Lo que perturbaba a los tesalonicenses fue el pensamiento que Cristo ya había venido, hermanos, y que ellos se lo habían perdido. Eso es lo que ellos creían. Por eso Pablo escribe lo que escribe en esta carta. Pablo les asegura en el versículo 3, nadie os engañe de ninguna manera, pues no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Habíamos hablado acerca del anticristo con las profecías de Daniel, usted recordará. Pablo estaba dirigiéndose a estos hermanos en la iglesia en Tesalónica, pero les estaba hablando para quitarles ese temor infundado cuando les dijo: no se preocupen, porque dos cosas tienen que suceder primero. ¿Cuál es la que nosotros vimos ahorita? Pues no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Habíamos dado lectura al versículo 1, 2, ahorita estamos en el versículo 3. Para aquellos que necesitan ubicarse, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Ahora ya estamos en el versículo 3. Nadie os engañe de ninguna manera. No vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Amados, les decía, Pablo lo que hace es decirles: no se preocupen, porque dos cosas tienen que suceder primero. Así que, ¿cuál fue la teología primaria de Pablo sobre el regreso de Cristo? La encontramos en estos dos pasajes. Y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Romanos 13, 11. Romanos 13, 11 y 12. En su momento, el apóstol Pablo les dice: vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca. Filipenses 4:5. Filipenses 4:5. Pablo está clamando y está diciendo: despierten. Imagínense que esto sucedió hace 2000 años. ¿Cuánto más nosotros ahora? Despierten, ya está pasada la medianoche. La venida del Señor está cerca. Así que avívense a sí mismo. No sean perezosos. Jesús viene para aquellos que le esperan. Ahora, los escépticos pueden preguntar: ¿pero qué hay acerca de las propias palabras de Pablo? Él dijo que dos cosas deberían pasar antes del regreso de Cristo. Sí, primero,
El Señor no puede venir hasta que una gran apostasía tome lugar. Segundo, el anticristo tiene que levantarse y proclamarse como Dios. Tenemos que ver al anticristo sentado en el templo, demandando que la gente en ese momento le adore antes de que Jesús venga. Antes de todo, usted tiene que estar voluntariamente ciego. Hablo al escéptico. Usted tiene que estar voluntariamente ciego para no ver una gran apostasía afligiendo el mundo entero. La incredulidad, hermanos, está barriendo a través de todas las naciones, con falsos creyentes abandonando todos los días lo que decían que era su fe, dejando las iglesias. Por todo lado, hermanos queridos, la apostasía, apartarse de la verdad, apartarse de la fe. La apostasía a que Pablo se refiere claramente ha llegado. Note las palabras de Pablo: ya está en acción el misterio de iniquidad. Segunda Tesalonicenses 2, lea por favor el versículo 7. Ya está en acción el misterio de iniquidad. Nos preguntamos, iglesia, ¿cuál es el misterio de iniquidad? El misterio de iniquidad es andar sin ley, ingobernables. Es un espíritu de caos que no respeta la ley de Dios. Y es por la misma razón que Dios destruyó la tierra con el diluvio, debido a la violencia y a la rebeldía de los hombres en la época de Noé. Y la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. Ha incrementado la desobediencia que Pablo vio en su día. Hoy se ha incrementado exponencialmente. Así que no es de sorprender que la gente decente del día de hoy esté alarmada y temerosa por lo que ve que está pasando. Ah, Señor. Leyes, instituciones que por generaciones mantuvieron a la sociedad de caer en el caos, están siendo derribadas el día de hoy como nunca antes en la historia. Pablo dijo de esto: solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio hablante. Solo que hay quien al presente lo detiene. Él nos está diciendo, hay un poder en acción reprimiendo el caos total. Diga conmigo, caos total. Si ya vemos un caos el día de hoy, ya vemos cómo está el mundo, ya vemos cómo está nuestro país. Dios mío, qué vergüenza, qué vergüenza. Pero es que donde pones el dedo, ahí sale pus. Te repito, hay un poder en acción, reprimiendo el caos total. Pero pronto será quitado. El Espíritu, que es el Espíritu Santo, que es el poder del Espíritu Santo, siempre estará aquí para cumplir su misión, pero su ministerio, porque Él comparte los mismos atributos de Dios Padre, Hijo y también Espíritu Santo, es omnipresente. Pero cuando dice que pronto será quitado, significa que su ministerio de detener el caos completo será levantado, será quitado. Por lo menos yo no puedo pensar en ningún poder capaz de retener la desobediencia que no sea el poder del Espíritu Santo. Considere lo que le sucedería a esta sociedad si el Espíritu Santo dejaría de obrar. Piensa, por favor, por un momento, si el Espíritu Santo dejaría de dar el poder a la iglesia, si el Espíritu Santo dejaría de estar convenciendo de pecado, justicia y juicio, si el Espíritu Santo dejaría de detener el caos total. Porque el hombre no es tan bueno como se quiere ver, ni tan moral como se quiere ver. No, la caída a causa del pecado es total, hermanos. Les decía, considere lo que sucedería a la sociedad si el Espíritu Santo dejaría de obrar. Yo no desearía estar cerca de esta ciudad de Quito
o de este país de Ecuador si el Espíritu Santo no estaría obrando. Si así que así vemos las cosas que pasan, hermanos. Si así que así vemos un espíritu de desobediencia obrando por todo el mundo, de rebeldía obrando por todo el mundo. Pero vienen días, hermanos, donde las fuerzas del anticristo aparecerán, pero en este tiempo ya se están amontonando y revelándose a sí mismo en los altos niveles, en las altas esferas. Ahora mismo, organizaciones internacionales, ve en su momento cuando tuvo auge la Unión Europea, ¿sí? Y otras organizaciones. Es cuestión de investigar un poco, nada más. Están trabajando, están estableciendo una constitución que niegue por completo a Dios. Te puedes imaginar ministros, hoy por hoy, ministros perseguidos y hasta apresados por predicar contra la homosexualidad. Pastores presos. Esto solo es una señal clara de cómo está el escenario. Usted puede decir, sí, pero Pablo claramente dijo que Jesús no puede venir hasta que el anticristo esté en el poder. Por favor, considere lo que la Escritura dice. Para los que toman nota, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 22. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 22. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, pues niega al Padre y al Hijo. Le repito, ¿quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, pues niega al Padre y al Hijo. De acuerdo con Juan, hermanos amados, el anticristo es cualquier persona que niega al Padre y al Hijo inicialmente. Diga conmigo, inicialmente. Cualquiera que niega al Padre y al Hijo, dice la Escritura, ese es anticristo. Por eso vemos nosotros el incremento de tales anticristos. Y eso es prueba de que estamos viviendo en los últimos días. Además, yo le dije inicialmente, pero vendrá un hombre, un ser, una bestia, quien aparecerá muy pronto, a quien se lo conoce y usted lo leyó, el hombre de pecado. En resumen, nada está retrasando el regreso de Cristo. Piense, por favor, en el terrorismo mundial. Piense por un momento en la deificación del individuo, o sea, el hombre se cree su propio Dios. Piensen en los agresivos ataques a la familia, al matrimonio, a los valores piadosos. Piensen en la brutalidad islámica en contra del cristianismo y en contra de su propio pueblo muchas veces, en contra de las mujeres. Ahí, ¿por qué no se levantan estos movimientos feministas? Vayan pues a los países islámicos. Piensen en el orgullo gay. Dios mío. Entonces hagamos otro movimiento del orgullo de ser hombre o del orgullo de ser mujer. Movimientos del orgullo de ser viejo, el orgullo de ser niño, el orgullo, todo es orgullo ahora. Piense en la vileza de la televisión, el cine, el internet. Piense, por favor, en un momento acerca de la comprobada vejación a pequeñitos, a niños, hermanos amados. Hace poco tiempo, o no leíamos, que una diócesis católica de la costa del oeste de los Estados Unidos se declaró en bancarrota, incapaz de pagar la sentencia de millones de dólares para 70 niños que fueron víctimas de vejación, de abusos sexuales por un solo sacerdote. Piensen las cosas que pasan con supuestos pastores, con supuestos evangelistas, con supuestos apóstoles, con supuestos profetas. Piense, por favor.
considere que todo esto hasta ahora todo esto ha estado bajo freno. Y vemos lo que vemos. Te pregunto, iglesia preciosa, ¿qué sucederá cuando Dios diga al único que detiene el caos completo, que es el Señor Espíritu Santo, quita tu mano que impide? Cuando el Señor les diga, déjalo seguir su curso hasta el clímax, hasta el fin. Pablo da una figura de esto. Segunda de Tesalonicenses 2, versículos 7 y 8. Voy a leer solamente un fragmento. Dice, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. ¿Quién es él? El que detiene el caos total. Y entonces se manifestará aquel impío. Entonces, todo aquel que se opone al Padre y al Hijo es un anticristo. Pero en el final de los tiempos aparece en este mundo aquel impío. El Espíritu Santo sabe lo que pronto tomará lugar. Cuando ya no habrá más freno, hermanos, cada hombre se entregará a sus pasiones, cada religión forzará a que sigan, forzará a que adoren a sus falsos dioses, a los demás. Ecumenismo, cada cosa santa será despreciada, cada ley será quebrantada libremente, cuando ya el caos completo impere en este mundo, cuando aquel que lo detiene sea retirado, que es el Espíritu Santo. Cuando la iglesia apóstata predicará la más corrupta y detestable doctrina del infierno. Hoy estamos ya viendo indicios de todo eso, hermanos. Todo esto está en su lugar para que esto suceda en ese tiempo. La más grande apostasía ha cubierto entonces en aquellos días que faltan poco, ha cubierto la tierra. El yo ha tomado el trono del corazón de los hombres. Y en un corto tiempo, cuando él que detiene deje de hacerlo, vendrá lo que Pablo llama un poder engañoso para que crean a la mentira. En el versículo 11 dice, segunda de Tesalonicenses 2, versículo 11, se les dará un poder engañoso para que crean a la mentira, cuando sea quitado aquel que detiene el caos total, que es el Espíritu Santo. Un poder engañoso para que crean en la mentira. ¿Cuál es esa mentira? Amados, ponga atención. ¿Cuál es esa mentira? Es la ciega aceptación que cualquiera que viene en el nombre de Jesús habla por Dios. Te repito, es la ciega aceptación que cualquiera que viene, cualquiera que se asome y que hable en el nombre de Jesús, habla por Dios. Y la gente de ese entonces será engañada. Surgirán, si ya tenemos falsos maestros en este tiempo, imagínate, cuando el Espíritu Santo ya no detenga el caos total. Surgirán falsos maestros, quienes reconocen a Cristo, pero lo reconocen solamente como un buen hombre. Ya los tenemos en nuestro tiempo, pero no lo reconocen como Dios, segunda persona de la Trinidad. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, dice la Escritura. Aquellos que siguen a estos engañadores serán arrastrados a otro Jesús, serán arrastrados a otro evangelio. Por eso es que no podemos ser tan ingenuos. Cuando alguien me dice, yo sí creo en Dios, sí, pero ¿en cuál Dios, pues? ¿Será en el Dios de la Biblia? No, yo sí creo en Jesús. Sí, pero ¿en cuál Jesús? ¿Será en el Jesús de la Escritura? Es que yo sí creo en el Evangelio. Sí, pero ¿cuál Evangelio? La ceguera abundará rápidamente en esos días, alcanzando multitudes, incluyendo aquellos que una vez estuvieron incluso encendidos por el Señor, pero que son falsos creyentes, solamente se emocionaron por un tiempo. ¿Por qué Dios Padre? Nos preguntamos, o alguien puede preguntarse, ¿por qué Dios Padre va a detener
al que detiene el caos completo, que es el Espíritu Santo. Pablo lo dice en el versículo 12, segunda de Tesalonicenses 2:12. Ellos, dice, no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. No creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ahora, habíamos leído al comenzar este mensaje, en Apocalipsis, nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo anuncia y dice: vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y cuando dice el Señor vengo pronto, habla acerca de la doctrina de la inminencia del regreso de Cristo. ¿Qué significa? Vengo pronto, vengo rápido, vengo de repente. Bienaventurado el que guarda las profecías de este libro. Apocalipsis 22:7, el pasaje que dimos lectura al inicio. Cuando usted va más adelante, 5 versículos más adelante de Apocalipsis 22:7, vamos a Apocalipsis 22:12. Cristo nos dice: vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y ahora, un poco más adelante, ahí vamos a ver el clamor de quien mira con expectación el regreso de Jesús. ¿Quién mira con genuina expectación el regreso de Jesús? Versículo 17. El Espíritu, que está con mayúsculas, el Espíritu Santo, y la esposa, que es la iglesia, dicen: ven. Solamente el Espíritu y la esposa dicen: ven. El resto está confundido, el resto está perdido, el resto está siendo engañado, pero el Espíritu y la esposa dicen: ven. Esto se refiere, sí, a la amada del Señor, la novia del Señor, la iglesia, formada por el cuerpo de creyentes de todo el mundo, bajo su señorío. Todos estos servidores son verdaderos hijos de Dios, nacidos de nuevo, no hinchas del cristianismo, no de los que se emocionan por un tiempito y después abandonan. No. La esposa, el Espíritu y la esposa dicen: ven. Aquellos que hemos sido limpiados con la sangre de Jesús. Usted puede preguntar: comprendo que este es el clamor del corazón de los creyentes, de la iglesia, pero ¿por qué el Espíritu también clama a Jesús: ven? Porque el Espíritu y la esposa dicen: ven. Más de uno dirá: está bien que diga la esposa, pero ¿por qué el Espíritu? Es porque esta es la última oración del Espíritu Santo, sabiendo que su obra en la tierra está casi terminada. El Espíritu clama de la misma manera que la iglesia: ven, Señor Jesús. El Espíritu y la esposa. Entonces, ¿dónde escuchamos hoy este clamor del Espíritu? Porque el Espíritu también dice: ven. ¿Y dónde escuchamos su voz? Este clamor del Espíritu Santo viene a través de aquellos que están sentados con Cristo en lugares celestiales, como dice Pablo escribiendo a la iglesia en Colosas. Aquellos que viven, que caminan en el Espíritu, cuyos cuerpos son templos del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu clama en y a través de ellos: ven pronto, ven, Señor Jesús, apresúrate, Señor, ven. El Espíritu clama a través de la esposa, a través de su novia, la novia del Señor, la iglesia. Permítame preguntarle: ¿cuándo fue la última vez que oró: Señor Jesús, ven? Pero ven rápidamente, ven pronto. ¿Cuándo fue la última vez que usted oró de esta manera? Y esto de que el Espíritu y la iglesia dicen: ven, nos da a entender que se debe apresurar la venida de Cristo, permitiendo al Espíritu que ore a través de mí, a través de ti. El Espíritu Santo tiene que clamar, al igual que la novia: ven. Lo hace a través de nosotros. Sin embargo, Pedro nos ofrece pruebas
de esta increíble verdad. Segunda de Pedro 3:12. Tome nota nada más, yo sé que el tiempo está transcurriendo y quiero ir aterrizando. Segunda de Pedro 3:12. Esperando, dice, y apresurándoos para la venida del día de Dios. Esperando y apresurándoos. En el griego la frase apresurándoos la venida del día significa dar más diligencia, apurar, urgir. Eso significa. Pedro dice que nuestras oraciones expectantes apresuran al Padre para que envíe rápidamente a su Hijo. Solamente un asunto está impidiendo este glorioso evento. ¿Cuál es? ¿Por qué el Señor no viene ya? Ese es un asunto no resuelto. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esto está en la soberanía de Dios, esto está en el decreto de Dios, esto está en la providencia de Dios, en esa perfección, en esa eternidad que solamente Dios tiene. La paciencia misericordiosa del Señor, escucha, este pasaje nos da luz. La paciencia misericordiosa del Señor dictamina el horario de su regreso. Solamente es su gracia, su misericordia y su paciencia. Así que esto no significa, dirá alguien, que dejemos de orar por su venida, de ninguna manera. Cristo mismo nos dice en el Evangelio, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios hizo hasta este tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiere acortado aquellos días, nadie sería salvo. Pero por causa de los escogidos que Él eligió, acortó aquellos días. Marcos 13:19. Marcos 13:19. Marcos 13:19 y 20. Imagínense lo que puede suceder si a través de todo el mundo la iglesia, la esposa del Cordero, la novia de Cristo, de una vez por todas despierta y ahora en el Espíritu comienza a clamar: Jesús, ven. Este es el desafío, iglesia amada. Iglesia, Dios es fiel. Que despertemos y empecemos a clamar con entendimiento: Jesús, ven. Sin embargo, consideremos algo para ir terminando. Si yo creo que el mundo se dirige a un irrefrenable caos y que Cristo viene pronto, entonces mi clamor, Jesús ven, debe ser dirigido a mi familia, a mis amigos que no están preparados. Señor, ven. Pongo mi mirada en el cielo y pongo mi mirada en aquellos que están cerca y que no conocen de Cristo y que se están perdiendo por la eternidad. Sería hipócrita de mi parte orar para que Jesús venga y no orar para que mis seres queridos estén preparados para ese día. Mi oración debería ser: ven, Señor, pero primero da a mi familia, por tu gracia, por tu misericordia, por tu paciencia, da a mi familia y amigos perdidos. Dales oídos para oír. Sálvalos, sálvalos, Señor. Aquí está el corazón del tema. Ponga a un lado por un momento todas las doctrinas y posiciones escatológicas con respecto a la venida de Cristo. Póngale a un lado. Considere el profundo clamor del hombre o la mujer que ama su aparición. La Biblia dice que lo veremos cara a cara. Considera esto en una relación de amor entre un hombre y una mujer, que se aman, que anhelan estar cara a cara, contemplándose. Eso nos dice la Escritura, lo veremos cara a cara. Iglesia amada, la venida de Cristo no debe perturbarte a ti, hermano amado, hermana preciosa, que están todo el tiempo con su palabra en estos programas y no claudican. Y ahí estamos separando este tiempo.
Escucha, la venida de Cristo, iglesia preciosa, no debe perturbarte. Nos debería emocionar. Porque si tú realmente amas a alguien, deseas estar cerca de esa persona, ¿sí o no? Claro, quiero estar cerca. ¿Por qué? Porque le amo. ¿Puedes imaginarte lo que será para Jesús el día en que Él te llame a ti por nombre? Porque Él te ama y te ama con amor eterno. Quiero que consideres este ejemplo. Imagínate a una pareja recién casada. Y el esposo de pronto es llamado para estar lejos por un periodo largo de tiempo. Quizás por negocios o asuntos militares. Esta pareja recién casada, el esposo tiene que alejarse. Así que la amada, esa novia eterna, la esposa, le dice: sé que te vas por un tiempo. Él le dice: yo regresaré, pero no sé cuándo. Aquí está la dirección donde puedes encontrarme. Considera, por los primeros años esa novia escribe a menudo a su esposo con hermosas cartas de amor. Sin embargo, ella nunca le dice: por favor, ven pronto. Pasan 10 años, pasan 20 años y ella le escribe cada vez menos. Y en sus cartas ya no le dice: ven pronto. Nunca ya le pone en esas cartas: ven rápidamente, te suplico, necesito tus brazos, necesito ver tu cara, estoy orando por tu pronto regreso. Hermanos, este es un cuadro de la iglesia el día de hoy. ¿Cómo podemos decirle a Cristo que lo amamos y lo extrañamos si nunca oramos para que venga pronto por nosotros? ¿Cómo es que nunca podemos expresarle que debe volver pronto y llevarnos con Él para que así podamos estar en su constante compañía? ¿Cómo es que no podemos decirle: yo ya no puedo seguir manejando todo esto sin que estés aquí? No quiero estar alejada de ti, ven pronto. En medio de estos tiempos, oigo a Jesús decir: levanta tu mano, iglesia. Ciertamente vengo en breve. Apocalipsis 22, 20. Apocalipsis 22, 20. Ciertamente vengo en breve. Y por fe, amados, estoy escuchando a la novia de Cristo contestarle al Señor: amén. Ven, Señor Jesús. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por hacernos comprender que tu venida es segura. Gracias, Señor, porque el Espíritu Santo está trabajando en la iglesia. Gracias, Señor, porque está trabajando en nuestras vidas y porque está trabajando en aquellos que van a ser salvos. Gracias, Señor, porque todavía hasta este día no ha sido quitado aquel que detiene el caos total. Amado Dios, que esta palabra sea guardada en la vida de tu pueblo. Te podemos escuchar, Señor, decir: ciertamente, iglesia, ciertamente mi amada, ciertamente mi novia, ciertamente mi esposa, ciertamente iglesia, la verdadera iglesia, ciertamente vengo en breve. Y que tú puedas escucharnos, Señor, decir: amén. Ven pronto, Señor Jesús. En los méritos de Jesucristo hemos orado. Amén y amén. Dios les bendiga, familia amada. Gracias por la atención.
Yo te busco, yo te busco con fuego mi corazón. Yo te busco, yo te busco, recibe mi adoración. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Yo te busco, yo te busco con fuego mi corazón. Yo te busco, yo te busco, recibe mi adoración. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser, más que a mi ser, más que a mi ser. En el corazón venimos a estar en tu presencia, Dios, y agradecer lo mucho que en tu gracia nos has dado. Nos liberaste y todo pecado fue derrotado en la cruz. Nuestras tinieblas tú transformaste, dándonos vida y luz. De rodillas soy tu pueblo.